Buenos días. A través de San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, con la colaboración permanente de Archivo Histórico y Museo de Puerto Viejo del Ministerio de Cultura, que nos retransmite a través de su página en Facebook Live, iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria. Cita con la Memoria es un programa que nació hace 9 años, formado por personas que guardan simpatía por los recuerdos y se divierten recordando el ayer mediante la observación de fotografías que les permite retroalimentar en sus memorias sucesos del ayer que aún se guardan frescos en sus recuerdos. Esta mañana tenemos un invitado especial, al licenciado y magíster en periodismo, profesor de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, Daniel Valdivieso Solórzano, que vive en la parroquia Calderón y se autodefine como montubio. Es una persona dedicada a la academia, a labores agrícolas y principalmente al quehacer académico y cultural. Es un defensor práctico de la naturaleza y un incansable recopilador y recuperador de cuentos, tradiciones y leyendas campesinas. Buenos días, Daniel. Bienvenido a este espacio donde los dos elementos sustanciales de este programa son las fotografías y los recuerdos. Muchas gracias, don Ramiro Molina Cedeño. Pues sí, soy un hombre rural, nacido en la parroquia rural Abdón Calderón, en la centenaria parroquia rural Abdón Calderón. Y tengo dos guardarrayas de las que guardo mucho respeto, de las que tengo una extrema querencia. Una de ellas es la quebrada de Miguelillo, por cuanto los orígenes de mis bisabuelos provienen de allá, ¿no? Y la otra guardarraya es la de Maconta, en la que también tengo ancestros, y es una parte donde realizo actividades agrícolas. Hay un lugar específico dentro de Maconta que se llama El Congo. Es un pequeño paraíso en la franja rural de Puerto Viejo, donde la naturaleza todavía se presenta en pleno esplendor, pues allí hay una serie de especies de flora y fauna silvestre que hoy día están en peligro de extinción. Y es verdad, quisiera ser un guardabosques, quisiera ser uno de esos montuyos defensores de ese espacio, porque todavía tenemos mucho que contar. Todavía tenemos elementos con los que pudiéramos tratar de trasladar una información bastante interesante a una comunidad, a una sociedad que urge de conocer estos espacios. Hoy día hay una separación entre los jóvenes y la franja rural por cuanto desconocen, se ausentan, están en un total alejamiento de la franja rural. Y entonces por allí todavía nosotros tenemos raíces de un proceso de retención de expresiones de la antigua lengua castellana. Todavía tenemos la usanza de elementos que son confeccionados por el ser humano. Todavía retenemos mitos, creencias que de cualquier manera a nosotros nos ayudan a permanecer en ese espacio llamado identidad. Una identidad que no puede hoy día tratar de opacarse o aplastarse, porque otras regiones o los niveles llamados de primer mundo así lo quieren disponer. Entonces, debemos retenerlo por el bien de esto. Por lo tanto, seguiré siendo un alegre montubio que transita por allí todavía ufano, alegre y con algo de costumbres de la zona rural.
Es necesario que se determinen políticas públicas por parte de nuestras instituciones que tienen que ver con el campo, que tienen que ver en esa relación, en esa interactividad permanente que debe existir entre ciudad y campo. La determinación de esas políticas públicas para que nuestra juventud, que ahora se mantiene casi en un proceso de letargamiento producto de este uso permanente de la electrónica, se adentre un poco más en el conocimiento y en las vivencias de nuestro sector rural. Es muy necesario y es urgente que empecemos este proceso de interrelacionarnos mutuamente ciudad-campo, porque de allí depende nuestro futuro, depende también el desarrollo de nuestra provincia. Cita con la memoria, bajo la conducción de Ramiro Molina Cedeño, es un programa cultural que se transmite cada sábado, desde las 7 hasta las 8 de la mañana, por el dial 106.1 de San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y Facebook Live de Archivo Histórico y Museo de Puerto Viejo. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Daniel Valdivieso Solórzano. Daniel, vamos a observar a continuación unas fotografías. Compartimos vamos a compartir 3 fotografías y queremos tus impresiones, que nos indiques, que nos converses acerca de ello, cuáles son tus criterios, tus impresiones que tienes acerca de esto. Observamos aquí en la presente fotografía a una persona, posiblemente un montubio, ¿no? Por su apariencia, por su condición, con su piel curtida por el sol y el tiempo. Está usando sombrero de mocora, porta entre sus brazos un machete y parece como que si revisara los callos que producto de su trabajo agrícola debe tener en sus manos. En la siguiente fotografía que estamos observando, vemos a un campesino carpintero construyendo su casa de madera. Y en esta tercera fotografía tenemos una casa de madera con paredes de tabla de caña picada, de las que sobresalen distintas hojas que parecen metálicas, posiblemente partes sobresalientes de cuchillos, de machetes, de tenazas de fogón para cocina, ¿no? Hojas que parecen ser metálicas posiblemente. Y una pequeña ventana en la que se encuentra asomada una mujer. En los bajos de esa ventana hay un balde metálico, parece ser, posiblemente alguna planta tiene allí que cuelga bajo esa ventana. ¿Cuáles son tus comentarios, tus impresiones acerca de estas 3 fotografías, Daniel? Bueno, pues voy a dar inicio desde el principio. Allí tenemos a uno de los nuestros, ¿no? Uno de esos hombres que su piel curtida, pero la satisfacción a partir de las 3 de la tarde, después de la jornada, antes las jornadas de trabajo en el campo, eran de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Hoy día se han reducido de 6 de la mañana a 12 del día. Entonces, seguramente hay un elemento, una herramienta de la que el montubio nuestro jamás se va a desprender, que es del machete. Ese no puede estar ni siquiera a 1 metro de distancia, porque es el que nos acompaña en nuestra tragedia cotidiana, ¿no? Un machete que tiene filo, un machete que está preparado para cualquier adversidad que se presenta en materia de labranza, de utilidad para sembríos, y porque permanentemente a veces nosotros ingresamos por zonas un poco llenas de monte, de malezas, y por allí tenemos que abrir la trocha, hacer espacios para poder alcanzar quizás otro camino u otros atajos, como se dice, ¿no? La camisa, ¿no? La camisa que en muchos casos termina siendo remendada en casa por la esposa o por la mamá, ¿no? Con aguja, ¿no? Se toma de un trapo viejo, se hace un retazo, se lo pone por debajo y es cosido con aguja, ¿no? Porque esa ropa debe de alguna manera protegernos cuando nosotros nos internamos en el monte por los bichos que allí se presentan, por los gusanos del monte, por alguna espina, por alguna rama que nos quiera rayar. Y sobremanera abotonado hasta arriba. ¿Por qué abotonado hasta arriba? Antes nos decían, ve ese montullo, ¿no? Porque nos abotonábamos hasta arriba. Pues esto es un significado
de protección del inclemente sol en que nosotros nos sometemos en una jornada, en un jornal, en un tiempo de trabajo en el campo, ¿no? Nosotros no estamos bajo sombras, nosotros estamos con el sol que nos ayuda con su brillo, con su luz, a poder trabajar para hacer la labranza diaria de la tierra. Por lo tanto, las camisas deben ser, si usted se da cuenta, yo jamás dejo de usar mis camisas abotonadas hasta abajo, ¿no? Y esa es otra razón que justifica, ¿no? Para que el sol y las ramas y las espinas y los gusanos y alguna cosa no se penetren directamente en la piel. Esa es una forma de usar las camisas en el sector rural, donde está el montubio que trabaja todo el día en compañía de su machete, de su garabato. Y también, bueno, ahora se ha cambiado un poco, pero el sombrero, que en muchos casos era logrado por la habilidad de las tejenderas de casa, ¿no? Porque esos sombreros se hacían en casa, ¿no? Porque también se encontraba la paja mocora allí, y entonces hacían sombreros rústicos que también nos permitía de que el sol no lastimara nuestra cabellera, nuestra cabeza, ¿no? Por lo tanto, que tuviéramos algo de frescor, dicen, ¿no? El término montubio. Y también es una especie de protección para que de alguna manera pueda albergarnos de los rayos ultravioleta, de los rayos del sol, y que no sean tan penetrantes. Seguramente sus manos allí puede que haya tenido alguna espinita producto de haber utilizado una caña brava, ¿no? Y alguna espinita que a veces molestan allí en la planta, en la palma de la mano, y con toda seguridad ese puede haber sido esa observación muy detenida porque él está preocupado, ¿no? Por lo que tiene ahí en su mano. Seguramente los callos no son el problema, mi querido Ramiro Molina, ¿no? Porque esos están allí permanentes. Esos no se van a borrar, ni siquiera se van a borrar después de trabajar 1 o 2 años. Eso ya son las huellas que nosotros tenemos. Pero sí alguna molestia que no puede estar tampoco muy presente. Otro elemento importante en nuestro sector rural es la arquitectura, ¿no? La arquitectura que nosotros también disponemos en estos espacios y que nos permiten bajo yo creo que también la participación de las esposas de la casa, ¿no? Que son quienes también contribuyen a dar ideas para que la casa quede bajo su dominio, ¿no? Con la construcción de los cuartos, con la construcción del comedor, con la construcción de la azotea, con la construcción de los moledores rústicos. Por lo tanto, la madera, que de alguna manera también generosamente nos las provee la misma tierra, ¿no? El mismo espacio donde nosotros vivimos, pero que la habilidad, ese oficio, también se da en la zona rural con nuestros montubios. Es decir, la arquitectura rural siempre ha estado presente en estas casas que guardan una enorme frescura, que tienen la posibilidad de abrigarnos del viento, del frío, pero también de protegernos del sol, de guarecernos de la lluvia, es decir, casas que tienen totalmente vida, son casas vivas, llamados de esta manera por la arquitectura moderna. Y esta parte lateral de la casa, pues no se asombre que tenga una serie de componentes muy interesantes. Voy a partir por lo que usted argumentaba o trataba de dar interpretación. Sí, la fotografía nos da para una interpretación y muchas palabras, ¿no? Esta es una parte lateral de la casa. Con toda seguridad, ese balde que está allí colgado no tiene una planta. Como la casa es chancona, como la casa es alta, en muchos casos el hermano, el hijo, el papá, que están en las faenas agrícolas y traen los huevos, traen la leche, traen algún vegetal que se necesita, eso está allí atado a la ventana
porque con una cuerda, con una soga, es que se llega hasta el final. Entonces, es más fácil que se lo ponga allí en el balde que volver, subir, bajar, que es un poco más complejo. Entonces también eran algunas de las tecnologías utilizadas por el Montubio. Y ese era una herramienta para poder subir o bajar cualquier necesidad que se solicitaba a uno de los integrantes de la familia campesina, de la familia rural. Sí, las ventanas. Las ventanas en las casas rurales nunca deben faltar, están por los 4 costados de la casa. Unas para mirar las visitas, otra para mirar los corrales de las gallinas, otro que es más pequeña para aguaitar y para botar el meado, ¿no? Y otras que realmente tienen algún tipo de necesidades como esta que es tan importante. Y lo que está allí en el revestimiento de la caña, sí, es probable que allí hayan en ese entonces cucharas de plata, es probable que allí existan tenazas, que existan cuchillos, que existan algunas cuchillas un poco más largas como machetes cortos. En definitiva, puede estar allí el molinillo, puede estar allí también el filtro hecho con los tarros de sardina y también los elementos de ajuste, ¿no? O te ajustas o te ajusto, ¿no? Que es el famoso hilo de vaca o el boyero, ¿no? Del cuero de la vaca. Eso no lo Entonces, explico. esta casa por la condición como se encuentra, debe tener aproximadamente unos 60, 70 años de vida, ¿no? Que es lo que también nos dice el comportamiento que tienen las cañas, las tablas picadas que están allí en forma horizontal. Si son paredes de caña que ya se las ve de que están quemadas, están un poco agotadas por el tiempo y también por el humo que se puede derivar del mismo fogón que se encuentra al interior mismo de la casa. Bien lo señalas, Daniel, aquí como que no es un recipiente, no es un macetero, que el balde no sirve para macetero, sino para poder apoyarse y subir cosas desde la parte alta hacia la parte baja. Vemos aquí de que existe tal vez algún cabo en la parte inferior de este balde y acá como que también está recogido el resto del cabo que permite subir y bajar al balde para cualquier necesidad. El boyero de cuero no solamente es un material, un objeto que sirvió para enderezar las conductas, no solamente de los animales, sino también de los humanos. En mi casa, allí en la calle Espejo, yo recuerdo que siempre en la sala de la casa, uno de los postes principales de la sala de mi casa estaba adornado por un boyero de cuero y era un boyero de cuero doble, de 4 cantos, ¿no? Cada acción malévola que pudiéramos hacer como muchachos de esos tiempos, pues bueno, pues el chasquido era muy bonito escucharlo porque el alarido, el grito que se pegaba también se escuchaba en toda la calle o en toda la cuadra, la redonda. Son estas las experiencias hermosas que podemos tener de una fotografía en la que nos está mostrando una arquitectura propia del campo, una arquitectura en la que se utilizan los propios recursos, recursos del medio, ¿no? La caña guadua o guadua y la madera siempre utilizadas y que en base a un buen corte, en base a un corte de cuarto menguante y cuando el cuarto de menguante se encuentra en su nivel más bajo, es el momento propicio para su corte. Una caña guadua que debe tener no menos de 3 años de existencia y un perímetro tal vez de 30 centímetros que permita un corte muy bueno, o sea que una caña se mantenga en el tiempo y que luego se quede parada en su propio lugar y que a los 15 días de estar parada en su propio lugar para que así desagüe toda la humedad que tiene en su interior, pueda ser tumbada y pueda ser hecha tabla, picada para hacer la tabla y ser utilizada en las paredes. Y luego de eso, no con químicos, sino con el simple saumerio, humo caliente,
que quemaban cualquier tipo de parásito, cualquier tipo de insecto, y permitía que esta caña, que así con ese tratamiento en 2 o 3 meses tuviera una durabilidad no menor a 100 años. Es el tratamiento que actualmente ya no se sigue con el corte y el empleo de la caña en este tipo ya de trabajos arquitectónicos. Ese es el espacio que es importante recordar, estimado Daniel. Cita con la memoria, bajo la conducción de Ramiro Molina Cedeño, es un programa cultural que se transmite cada sábado, desde las 7 hasta las 8 de la mañana, por el dial 106.1 de San Gregorio Radio, de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y Facebook Live de Archivo Histórico y Museo Portoviejo. Estamos con nuestro invitado, el profesor Daniel Valdivieso Solórzano. Vamos viendo otras fotografías, estimado Daniel. Fotografías que pueden conmover por el mismo impacto que produce en estas imágenes una mujer en su lecho, tal vez ya en estado agónico, con su hija que la observa con una tristeza infinita en un espacio de pobreza bastante sentido, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí en esta primera fotografía. Tenemos una segunda fotografía con el cuerpo de una persona que yace boca arriba y está con una petromar que alguien ha puesto para alumbrar el lugar, pero otras personas también han acudido con velas para darle luz al muerto, para acompañar al muerto. Y aquí encontramos una tercera fotografía en la que hay una persona tal vez muerta por violencia, por acción violenta, y la rigidez del luto y el dolor guardado y que se sublimiza en la expresión de ellos. No todos los manabitas nos identificamos con estas figuras, nos identificamos con este espacio de costumbres y tradiciones con que con que recordamos siempre y hemos vivido siempre en el sector rural. Un mundo de riqueza cultural infinito que tenemos. Este es un espacio interesante por cuanto, aparte de estas imágenes que hemos visto, hay ciertas leyendas que se tejen sobre los muertos. Esto es que cuando un perro aúlla es porque hay un finado cerca. Alguien se está muriendo o alguien ha muerto. Y también de que existen pájaros que anuncian la muerte de una persona. Que pájaros que cuando entonan sus trinos ya están anunciando que hay una persona que está próxima a morir. ¿Qué nos cuentas acerca de ello, estimado Daniel? Pues una de las aves que también nos anuncia la muerte es la misma gallina. La gallina, hay un momento en que su cacareo o el canto del pollo o del gallo, que son reconocidos, en el momento en que alguien está gravemente enfermo o ha muerto o está a punto de morir, emiten un sonido un poco inusual que se deja escuchar por cuanto estas aves de corral se acercan a la casa, se acercan bastante a la casa y es como que también llegan atemorizadas, aterradas y comienzan a emitir un cacareo que es diferente del que se acostumbra. Entonces, eso también es percibido por la sensibilidad del oído del montubio. Y por allí se comienza a tener también preocupación o se comienza a recordar qué vecinos, qué familiar, qué noticias nos han traído o nos han enviado a través de los radios, o si hemos recibido la visita de un mensajero que vino a lomo de burro, a lomo de mular, a lomo de caballo, a decirnos que fulano o un familiar muy cercano estaba enfermo. Entonces, por allí nosotros, con estos anuncios que nos da la naturaleza misma, nosotros comenzamos a especular, comenzamos a preguntarnos, ¿quién estará enfermo? ¿Quién está gravemente enfermo? ¿Quién se habrá muerto? O en el caso puntual de la Valdivia. La Valdivia es un ave, bueno, que casi no
la conocen en la parte urbana, pero en la zona rural nosotros la vemos de manera permanente. Sin embargo, hay un sonido que emite esta ave y que nos anuncia malos presagios también. Cuando la Valdivia dice, al hueco va, al hueco va, al hueco va, es también allí un presagio de que alguien ha fallecido, de que alguien está por morir o que algún accidente ha sucedido. Entonces yo creo que esa interacción que tiene el Montubio con su naturaleza, con su entorno natural, también es costumbrista, también es de un rito que funciona, que es verdad. Otro elemento de anuncio es cuando las ánimas de los fallecidos o del enfermo gravemente se desprende de su cuerpo y sale a viajar, sale a encontrarse con esquemas de una acción que es totalmente ajustada a una realidad que nosotros encontramos solo en esa parte, el perro, el aullido del perro, que es diferente cuando usted golpea al perro y el perro grita. Pero cuando el perro ve el ánima que se ha desprendido de esta persona que está gravemente enferma o ha fallecido, dicen que solo el perro puede ver las ánimas. Y entonces, por ese temor, se esconde. Es como que se quiere agazapar, como meterse debajo de algo. Se sube muchas veces a los tabladillos de la casa, se sube al portal de la casa y comienza a aullar de una manera muy fina. Yo pudiese comentarle, si realmente hubiese el tiempo necesario, de un episodio que a mí me ocurrió. Un día, voy a tratar de decirlo en pocas palabras. 6 de la tarde. Estoy totalmente solo en el Congo. Un día sábado. Comienza primero el perro a gritar, a aullar de una forma desesperada. Y yo comienzo a percibir también ese aullido y le doy la interpretación de que alguien está por morir. Yo tengo un pariente gravemente enfermo que está hospitalizado. Pero luego de eso, después del perro, eso era 6:15 de la tarde, a las 7 comienza la Valdivia. Antes de las 7 comienza la Valdivia, el hueco va, 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 pero de manera incesante. Yo no tengo energía en el sector donde vivo en ese momento. Por lo tanto, 7 de la noche o unos 5 o 10 minutos antes de las 7 de la noche está totalmente oscuro. A las 8:30 de la noche comienza el mono aullador, el mono negro, a emitir también un llanto. No es un aullido, es una especie como de un llanto que nosotros en el campo también lo reconocemos. Y todo asociado con la muerte o con una desgracia o con un problema. Eso 8:30 de la noche. 11 de la noche llegan hasta mi casa a decirme, Daniel, falleció tal persona. Seguramente yo tengo la convicción. Yo la creo. Independientemente de lo que se pueda argumentar, yo creo. Entonces, esos comportamientos de la naturaleza, de la que yo también soy parte e interactúo, no me engaña y me muestra de alguna manera ese camino o ese momento al que yo con justificada razón, por un comportamiento permanente, le doy la razón. ¿Qué nos puedes decir de esta imagen? Tiene una relación semejante, pero aquí hay un comportamiento ya de personas.
ese espacio de solidaridad con que se manifiestan y las creencias también acerca de la muerte de las personas. Cuando una persona muere por una acción violenta, si cae con, dice, con la boca para arriba tiene un significado y si cae con la boca para abajo tiene otro significado. Y ese espacio de solidaridad con que la gente ilumina ese cuerpo que ya está muerto. ¿Por qué lo ilumina? ¿Para qué lo ilumina? ¿Qué Porque significa eso de caer de muerto boca abajo o muerto boca arriba? porque el Hijo de Dios no muere boca abajo. Entonces, cuando hay algún accidente, hay algún crimen, lo primero que hacen las personas que conocen del comportamiento ancestral es que al muerto no se lo puede dejar boca abajo. Si ha sido asesinado, entonces también se dice que el criminal no puede escapar del lugar y que es él mismo, para poder liberarse, para poder salir, para poder huir, debe llegar y voltear al muerto y ponerlo boca arriba. Hay otras creencias en las que se dice que el mismo, los familiares del finado, para reconocer al asesino, pues no solamente que lo ponen, lo vuelven a voltear, sino que le amarran en uno de sus dedos una tira roja, ¿no? Y que entonces el asesino no puede ni siquiera irse y es fácil poderlo reconocer. Pero aquí hay un comportamiento en esta fotografía de este finado en el que nosotros como creyentes, lo que nos enseñaron a través de la conducta que debemos llevar como católicos, como cristianos, como creyentes, es que el muerto no es un animal, ¿no? Es un ser humano importante, aún en su muerte. Por lo tanto, lo que allí ocurre es que se deben situar las velas en un estado de homenaje, de velarlo, de saber que allí existe un ser humano y que por lo tanto no puede estar en la oscuridad, no puede estar escondido. Y las velas de alguna manera, si nosotros lo asociamos con los cirios de la iglesia y toda esa conducta que nos han enseñado a través de la Biblia, pues nos enseñan que es una forma de que el finado que yace en esos lugares pueda tener ascenso al cielo, pueda tener la tranquilidad de su muerte. Es muy probable que también otra de las reacciones que realizan los vivos es que se acercan al muerto y le cierran los ojos, ¿no? Que no permiten que el muerto se quede con los ojos abiertos y también se los cierra. Y en muchos otros casos, no solamente que se lo circula de velas o se le ilumina para saber que esté allí, sino que también se le quitan los zapatos y las medias, ¿ya? Se le quitan los zapatos y las medias y llega un momento en que también se le cubre su rostro y todo su cuerpo. Entonces es un comportamiento ancestral que todavía funciona aún dentro de ciertos comportamientos de desconocimiento, todavía siguen funcionando, ¿no? Y que se hacen presentes en estos momentos que la fotografía así nos los demuestra. Se dice que ilumina el camino de los muertos, que lo lleva hacia lugares seguros, que lo ubica en el camino hacia la eternidad. Santo justo juez, ayúdame y escóndeme y protégeme de todo aquel contra el que, de toda persona que me quiera hacer daño. Hazme invisible cuando yo tengo un enemigo cerca. Esa era una creencia, las oraciones al santo justo juez, aunque algunas veces no funcionaron, porque lamentablemente se cobró la vida de él. Dicen que la perdiz, bajando de la zona de San Plácido hacia Calderón, ¿ya? Fue cercado por fuerzas militares y lo acribillaron, ¿ya?
Incluso ya herido y todo, lo remataron los militares para que no siguiera esa leyenda de la perdiz que se escapaba a los ojos de todo el mundo. Y cargaba, dice, en uno de sus bolsillos una oración al Santo Justo Juez. Puede ser el caso de esta persona que haya tenido alguna oración de esas, pero sin embargo tuvo que pagar con su vida el precio de alguna venganza o lo que sea. Vemos aquí un cuadro bastante doloroso y la familia en soledad velando tal vez a su hijo que está muerto por una acción violenta. Hay otro momento en el que se dice que Alberto Vélez Pinargote, alias La Perdiz, no solamente era que llevaba la oración del Santo Juez en el bolsillo, sino que tenía cosido en el pecho una estampa del Santo Justo Juez. Y por eso es que era tan esquivo y que podía asesinar y escapar y ser muy huidizo. Pero hay quienes también argumentan que al final, en este episodio donde fue dado en muerte, fue vendido por su propio suegro. Y que por allí entonces es donde se llega a la etapa final de este famoso criminal de la época de la banda de los Tauras, llamada los Tauras. Entonces, miren que tantos otros elementos existen dentro del comportamiento en la muerte, que en este caso, la solemnidad, ¿no? El dolor no solamente está presente de forma interna o a través de las lágrimas o de los llantos que se presentan, sino también en el vestuario. Un vestuario que está mostrado dentro de un color negro y blanco, en el que sobremanera las madres, las esposas o los hijos llevaban duelo hasta de 4 años y medio. Y que después de 4 años y medio, entonces el duelo cambiaba a un color morado, lila, y que a veces el duelo llegaba hasta los 10 años con el comportamiento del vestuario, porque realmente el duelo... También habían otros tipos también de costumbres en el campo, no solamente ese duelo rígido de ponerse todo el ropaje negro desde pies hasta los tobillos, que cubría, y eso era una situación que se lo mantenía para el resto de su vida. También existen otras costumbres en las que se obligaban a la mujer o a la viuda a seguir ciertas normativas sociales y familiares. Así es. ¿Cuáles de esas costumbres tú conoces? Algún momento me relataste que todavía existen. Bueno, en un sector de mi parroquia, de mi querida y centenaria parroquia rural, Abdón Calderón, en Bijahual, para ser exactos en ese espacio, hace aproximadamente unos 8, 9, 10 años tal vez, o sea, muy próximos a esta época. En una casa de campo fallece un padre de familia de unos 55 años de edad. La esposa, una mujer de aproximadamente 44, 45 años, ¿no? En el velatorio del cuerpo presente, como se dice en el campo, ella no podía dejarse ver de quienes iban a acompañar al velatorio del cuerpo. Solo tenía un espacio donde ella podía desplazarse, que era entre su cuarto, el cuarto matrimonial, y la cocina y el baño. Si por alguna razón en la sala de la casa rústica de campo, había un paso obligado por allí, insalvable para poder ir al baño, entonces se tendían cortinas
para que la viuda atrás de la cortina pudiese llegar hasta el baño, el servicio, el water. Pero no podía dejarse ver, ella solamente tenía acceso a la cocina porque allá era donde tenía que ir a recibir sus alimentos. Bueno, cuando tenía ánimo de comer en esos momentos del velatorio, que en muchos casos duraba hasta 3 días. Y lo otro es que se escuchaba su llanto, su lamento, su clamor, pero nadie podía verla. Nadie de los que llegaban allí podía verla. Y en el caso del finado, en el caso del muerto, debajo donde se ubicaba el muerto, que por lo regular estaba en la sala, que era el salón más amplio de la casa, en dirección del cuerpo, en la parte de abajo, se ponía un bunque pequeño, un bunquecito pequeño, abajo en el suelo, en la parte de abajo de la casa, donde se cuelgan las hamacas para que tengan una relación, ¿no? Y allí, en ese bunque pequeño, sobre una tapa de olla vieja o sobre un plato de fierro enlosado, se pone una esperma o vela. Y esa vela debe durar 9 noches sin apagarse. Es decir, se termina la vela y alguien debe tener la precaución de encender otra, de tal manera que la vela siempre esté encendida durante esas 9 noches como un ritual de acompañamiento de la ascensión al cielo de el finado. Otro momento que también se da en la zona rural o en la parte urbana también es que mientras está el velatorio del finado en cuerpo presente y en las 9 noches posteriores, no se puede barrer ese lugar. Solamente se van amontonando las flores que se han marchitado, se las ponen en un rincón, se van amontonando hasta la noche número 9, donde hay una despedida, donde hay una parte de la oratoria montubia, de ese dialecto montubio de los integrantes de la familia, que declaran su amor, que declaran algún acto de trascendencia del finado, o un recuerdo que les tenga allí emocionado su emoción, sus sentimientos, y lo comienzan a expresar. Todos los que pueden expresar, algunos seguramente entrarán en una nostalgia y las lágrimas se ahogarán, ahogarán las palabras, por lo tanto no podrán decir absolutamente nada. Y en esa noche número 9, a las 12 de la noche, se recoge todos los escombros que ha dejado este ritual de las 9 noches. Y ya en el patio de la casa se hace una procesión donde alguien en el día ha acabado, ha hecho una fosa pequeña y allí se depositan todos estos escombros que ha dejado estas 9 noches y todos en torno a este hueco que se ha hecho, a esta fosa pequeña que se ha acabado, se deposita allí, se le pone leña, se enciende y todos juntos están haciendo círculos para que no quede absolutamente nada que pueda hacer que el ánima, que el alma del familiar tenga que estar padeciendo o pululando cercano porque se dejó o se omitió algo o se olvidó algo de llevarlo a la fosa y quemarlo. Son costumbres que todavía hasta en la franja urbana suceden, pero hoy en definitiva que este espacio de cita con la memoria pues debe también permanecer en el tiempo para que se puedan seguir allí vertiendo desde la memoria social estas costumbres de la identidad manabita, estas costumbres de la identidad montubia, estas costumbres de la identidad chola, estas costumbres de la identidad del hombre y la mujer que hacemos vida en esta parte de la geografía ecuatoriana. Es interesante y es infinito todo este mundo de historias, todo este mundo de costumbres y leyendas y mucho más en el sector campesino
en el sector rural nuestro, y eso que no estamos contando todavía con todas esas historias, tradiciones, cuentos, leyendas del mundo cholo. Porque Manabí confluencia en dos geografías, la geografía del bosque seco y la geografía del bosque húmedo, y en cada una de estas geografías se desarrolló culturalmente un pueblo que tiene una ascendencia desde la época indígena, que es el pueblo cholo, y el otro que se va conformando, el pueblo montubio, en relación a esa confusión de culturas que se da entre España y América. Citas con la Memoria, bajo la conducción de Ramiro Molina Cedeño, es un programa cultural que se transmite cada sábado, desde las 7 hasta las 8 de la mañana, por el dial 106.1 de San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y Facebook Live de Archivo Histórico y Museo Puerto Viejo. Nuestro invitado del día es el profesor Daniel Valdivieso, con quien estamos dialogando. El velorio, Daniel. El velorio creo que es lo más significativo de este espacio cultural montubio, una ritualidad que se guarda, que se conserva en nuestra campiña manabita. Es muy semejante también al velorio urbano, porque debemos recordar que el sector rural tiene una influencia directa y una connotación directa en el convivir urbano manabita. El velorio del muerto, la noche en que se lo está velando, en que se reza el rosario, se canta. También se cuentan cachos, se cuentan anécdotas del difunto, se come, se llora, y si no hay quien lo llore, entonces se contratan a las lloronas. También allá en el sector de Calderón, de San Plácido, ¿también se siguen estas costumbres? ¿O se siguieron estas costumbres? Aún continúan, mi querido Ramiro Molina Cedeño, aún continúan. Es tan importante observar que la solidaridad que existe en los velorios en la franja rural, donde la presencia, la peregrinación de familiares, de amigos, es de un gentío importante. Es como que hubiese una fiesta o una convocatoria donde existen 200, 300, 400, 500, 600 personas. Pero voy a comenzar por algo un poco más suave, ¿no? Para poderlo allí contextualizar. Resulta que hay un amigo que fallece y le están haciendo el velorio, las 9 noches. Pero sí, en la parte jocosa, dice que el finado era muy burlón. Se reía de todo lo que le pasaba a los demás. Un día a alguien se cortó el dedo y le dijeron el mocho tal, y lo dejaron con el mocho tal. Entonces él se burlaba de esa persona, de ese amigo de él, y dice, ¿cómo quisiera que a mí también se me corte un pedacito de la uña para que me digan el mocho Raúl? Pero al pasar algunos años, tiene un accidente de tránsito y se corta la mano, o sea, se vuela la mano. Entonces le decían el mocho Raúl y no soportaba, insultaba a media humanidad. Es decir, que cuando le pasó, y eso lo recordaban en sus 9 noches. Entonces la gente decía, pero ¿por qué se ríen tanto? ¿No? Porque realmente yo considero de que esos momentos son interesantes. Yo voy a remitirme también a hablar un poco sobre mi papá. Mi papá fallece hace aproximadamente 17 meses atrás. Pero mi papá era de ese hombre costumbrista que cuando asistía a los velorios, pues él no estaba tranquilo, él era muy jovial, se reía, él decía que la tristeza no era para estar allí compungido o volviéndose con máscaras o hipócrita, ¿no? Decía, yo quiero recordar a mi amigo tal como era, y en estas noches es lo preciso. Gente que por allí, los familiares apoyan en esos velorios también, porque no solamente brindan allí la majada de verde, no solamente brindan el café, las roscas, el queso, no solamente brindan el bizcochuelo, y la última noche, que es como la más fuerte, dan el aguado de gallina o la gente tiene que amanecerse y le brindan el aguardiente y todo eso, ¿no? Sino que el ritual es ese, es tratar de acompañar
en esas otras 9 noches de dolor, para que la ascensión del ánima, del alma de ese finado o finada pueda viajar hacia el otro espacio que nosotros seguramente no conocemos, pero que dicen que es mucho más bonito, que es una mejor vida. Entonces, estos rituales del velatorio son tan interesantes que concitan la atención de multitudes, si así lo pudiésemos decir. Yo encontré también dentro de la cultura popular montubia, acá en la parroquia rural Los Calderón, un amigo que falleció y que también me anunció su muerte, porque ese día que yo estaba amaneciendo, eran como las 5:30 de la mañana, entonces en mi techo escucho como que algo sonaba allá arriba. Me asomé y no era nada. A las 7 de la mañana me avisan que mi amigo había fallecido. Pero él había dejado una carta. Él sabía que iba a morir y había dejado una carta para que en las 9 noches, en el velorio de las 9 noches, se pudiese dar atención a sus amigos. Al punto que en una de las estrategias que dejó allí escritas era que él había comprado cajas de whisky, había logrado también enterrar aguardiente con todos esos frutas que le ponen. Y también él tenía en su patio gallinas. Y había dicho que para fulano, sutano y mengano, en el velatorio de las 9 noches le pusieran gallina y le pusieran whisky. Que al resto de amigos le pusieran el aguardiente ese que lo había puesto a curtir durante tanto tiempo y que les dieran la comida tal, ¿no? A este finado, en el momento cuando lo llevaron a su última morada, le pusieron en sus costados camisas, ropa, algunos elementos que a él le gustaba usar como guayaberas, y se las pusieron allí adornando su féretro. Pero lo más impresionante de esto, mi querido Ramiro Molina Cedeño, es que en la última noche eh, la presencia pareciera como que hubiera una fiesta tan grande, porque habían cerca de 600 personas. Y cuando cumplió un año, fue mucho más amplio. Habían más de 1000 personas que obstruían hasta que los carros pudieran pasar por esa guardarraya o por ese camino donde se estaba celebrando este aniversario. Pero entonces este ritual que realmente concita la atención, que une, que trata de revivir recuerdos, de que permite que la memoria social, lo que tiene uno en su mente, pueda extenderse, no se quede simplemente como un recuerdo, sino que se pueda expresar. Indudablemente, pero nos falta una parte importante que habíamos señalado al inicio. ¿Qué hay de ese espacio de las lloronas? ¿Por qué se tenían que contratar lloronas? ¿Qué hacían las lloronas? Bueno, había ahí una parte donde decían que en muchos casos la familia era un poco más, no insensible, ¿no? Sino que no mostraba sus reales sentimientos, pero que el finado era tan alegre que había que demostrar eso. Entonces, en las funerarias, ¿no? Daban la asistencia de que también se pudieran incluir lloronas. Habían personas que iban allí y lloraban, ¿no? Y lloraban como que fueran parte vital de ese finado. Lloraban por Y, contrato económico. claro, iban contratadas. Y en otro caso habían lloronas que caían desmayadas con ataque. Entonces, realmente que el episodio era muy fuerte. Es decir, que había graduación económica de participación de las lloronas. Por supuesto, Es decir, por habían supuesto, especies de llantos en ciertos niveles. Y por por eso, supuesto. ¿cómo era eso? Y eso, a ver, lo que ocurre es que cuando dicen que el finado y su familia eran pudientes, entonces podían generar este tipo de acciones
que se complementaban con este griterío, ¿no? Por allí entonces todavía nos quedan algunos dichos, como saliendo el muerto y formando el griterío, ¿no? Entonces el argot popular, que también es constructor de estas historias, de estos actos que de alguna manera a veces se transforman en, en lo extremo, ¿no? Que llega al punto de que alguien ni siquiera pueda creerlo, pero eran actos que se daban, ¿no? Que esos griteríos podían escucharse hasta una cuadra posterior, ¿no? O a una distancia de 100, 200 metros, y que eran reconocidos, porque en muchos casos también había la incertidumbre que no sabían quién era que gritaba, y se especulaba que podría ser algún hijo fuera de la familia o alguna concubina del finado, si es que este era varón. Qué interesantes son todos estos espacios. Lamentablemente el tiempo, una hora todavía nos queda sumamente cortos porque hay tantas historias, tantas leyendas que contar acerca de estos espacios funerarios. El mismo hecho, por ejemplo, de cuando muere un niño, cuando muere una criatura, muere un angelito, hay que enterrarlo con alitas, hay que enterrarlo con los ojos abiertos, distintos a los adultos. Hay que convocar a los niños para que lo acompañen y jueguen con el niñito muerto para que vaya a jugar esos juegos que no pudo hacer uso en el cielo. Bueno, hay tantas cosas, son tan hermosas que forman parte tanto del campo rural como también de la ciudad, del mundo urbano. Mi agradecimiento, mi reconocimiento, Daniel Valdivieso, tus últimas palabras para Radio San Gregorio y también para quienes están siguiéndonos a través de Facebook Live de Archivo Museo Histórico de Puerto Viejo y en nuestros muros en Facebook. El mundo rural es real. Las creencias, la identidad, el imaginario social, el dialecto, la construcción de ese espacio diferente y dinámico, hospitalario, está allí presente. Ahora nos toca unirnos, ahora nos toca no distanciarnos, ahora tenemos que pelear codo a codo para que la modernidad, para que la tecnología no nos aplaste, no nos extermine de estas conductas que aún siguen construyendo humanidad. Entonces por allí es donde debemos seguir trabajando y estos espacios de cita con la memoria, esta frecuencia de radio que nos permite poderlas expresar, también deben estar presentes. Yo realmente me siento agradecido por esta deferencia, por esta invitación inmerecida. No soy el mejor proponente, pero para estos espacios, sin embargo, creo que como Montubio, por allí tengo anidado y almacenado algo de información que he vivido, que he heredado y que con toda seguridad no voy a permitir que se quede simplemente abstraído allí dentro de mi vida. Muchas gracias. Mi reconocimiento para Daniel Valdivieso Solórzano, un referente cultural del campo, de la zona rural, de la cultura montubia. Mi agradecimiento también para quienes se encuentran atrás de los micrófonos de Radio San Gregorio, de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, como son Renan Álava Castro y Manuel Andrade de León. Y asimismo, a quien se encuentra tras las cámaras, como Carlos Wellington Sornosa, de Archivo Histórico Museo de Puerto Viejo. Hasta un nuevo encuentro con la historia, donde nos volveremos a encontrar el próximo sábado. Buenos días.